El capitán Yanis Pharos ha navegado petroleros por el estrecho de Hormuz durante 19 años. Él conoce este corredor como la palma de su mano. El estrecho carril de entrada de 2 millas, el carril de salida de 2 millas, los arrecifes poco profundos que obligan a los superpetroleros a seguir una ruta con casi nada de espacio para maniobrar. Ha hecho este cruce cientos de veces sin incidentes. El 1 de marzo de 2016 recibe una llamada del centro de operaciones de la compañía naviera. Da la vuelta, no entres al estrecho. En el centro de operaciones de la firma de inteligencia marítima Windward, los analistas estaban observando la misma imagen desde arriba. Barco por barco, las señales de rastreo en el estrecho de Hormuz se estaban apagando. Uno tras otro, luego más rápido, y después todos al mismo tiempo. Justo después de la medianoche del 2 de marzo de 2026, sus pantallas se apagaron. Todos los petroleros en el estrecho de Hormuz habían dejado de emitir señal. Antes de esa noche, según la información de Lloyd's List, alrededor de 150 barcos transitaban por este corredor todos los días. Petroleros, buques transportadores de GNL, barcos portacontenedores moviéndose constantemente las 24 horas del día durante décadas sin interrupción. Ahora, nada. 400 petroleros se detuvieron a la deriva en el Golfo de Omán. Miles de marineros varados a bordo de barcos sin ningún lugar a donde ir. Una embarcación se comunicó por radio con un puerto cercano solicitando permiso para atracar. Se había quedado sin agua potable. El puerto la rechazó. El seguro de riesgo de guerra fue retirado para todos los tránsitos por el Golfo Pérsico para el 5 de marzo. Sin cobertura, no hay tránsito, no hay petróleo. El 20% del suministro diario de petróleo del mundo se detuvo. Y el capitán Pharos, junto con otros 400 capitanes como él, solo podían esperar y observar. El ejército de Estados Unidos había estado bombardeando Irán desde el 28 de febrero. Según el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses atacarían más de 1000 objetivos iraníes a lo largo de este conflicto. Los analistas militares evaluaron que la campaña había degradado la gran mayoría de los sistemas de defensa aérea de Irán y eliminado su marina de superficie como fuerza de combate. Y aún así, el estrecho seguía cerrado. Lo que esos 400 capitanes observaban desde sus puentes estaba a punto de recibir un nombre. Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, se presentó en una conferencia de prensa en Canberra el 23 de marzo y dijo las palabras que nadie quería escuchar. Dijo que lo que estaba ocurriendo ya había causado más daño a los mercados energéticos globales que las 2 crisis petroleras de los años 70 juntas. Más interrupción en el suministro de gas que toda la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El crudo Brent había subido de $60 antes de la guerra a $126 en su punto máximo. Los precios de la gasolina en las estaciones estadounidenses habían subido casi $1 en 3 semanas. Todos los canales de noticias estaban cubriendo esto como una historia de guerra. Ataques, represalias, movimientos militares, cumbres diplomáticas. Estaban mirando lo equivocado. Porque lo que sucedió en el estrecho de Hormuz el 2 de marzo de 2026 no fue simplemente una consecuencia de la guerra. Según los analistas de instituciones como el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, quienes han pasado décadas estudiando este punto exacto de estrangulamiento, fue algo completamente diferente. Algo que Irán había estado construyendo silenciosamente durante 40 años. Y si tienen razón sobre lo que Irán realmente está tratando de lograr, no solo en esta guerra, sino a través de esta guerra, entonces el estrecho de Hormuz no es un campo de batalla. Es un plan de negocios. A las pocas horas del primer ataque, sucedió algo inesperado, no en el campo de batalla, no en un búnker del gobierno, no en los cielos sobre Irán. En una frecuencia de radio, las unidades navales de la Guardia Revolucionaria iraní comenzaron a transmitir un mensaje por VHF marítimo, el canal de emergencia estándar que todos los capitanes de barco en el mundo monitorean las 24 horas. Simple, directo, 7 palabras. A ninguna embarcación se le permitirá transitar. No se desplegaron buques de guerra, no se colocaron minas, no hubo enfrentamiento naval de ningún tipo, solo una transmisión.
En menos de 24 horas, según la firma de inteligencia marítima Windward, las compañías navieras de todo el mundo comenzaron a desviar sus embarcaciones lejos del Golfo. No porque Irán hubiera bloqueado físicamente a alguien, sino porque solo la transmisión hizo que fuera imposible justificar el riesgo. En menos de 48 horas, las primas de seguro de riesgo de guerra para los tránsitos por el Golfo se dispararon de 0.125% del valor del casco a más de 0.4% por tránsito. $250,000 extra por cruce para un superpetrolero. En menos de 96 horas, Lloyd's de Londres retiró por completo la cobertura de seguro de riesgo de guerra para los tránsitos por el Golfo Pérsico. Sin cobertura, no hay tránsito, no hay petróleo. Irán había cerrado el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo que circula cada día en el mundo, junto con el GNL que calienta los hogares europeos y el combustible que alimenta las fábricas en toda Asia, sin disparar un solo tiro a un solo barco. Irán cerró el estrecho de Hormuz con una transmisión de radio y el conocimiento de cómo funcionan los mercados de seguros. Eso no es desesperación, eso es precisión. Edward Fishman es un académico de relaciones internacionales y exfuncionario de la administración de Obama. El año pasado publicó un libro sobre la guerra económica. Lo llamó Choke Points. Se ocupaba casi por completo de las herramientas económicas abstractas utilizadas para restringir a regímenes díscolos, restricciones bancarias, sanciones, congelamiento de activos. La posibilidad de que un punto de estrangulamiento físico se volviera en contra de Estados Unidos, admitió después, estaba más allá de la imaginación del libro. Cuando Irán cerró el estrecho, Fishman salió en televisión. La administración de Trump y, por cierto, los mercados realmente desconcertaron a muchos analistas. Observó que la acción en Hormuz le había dado a Irán más alivio de la presión internacional que el que recibió hace una década a cambio de detener el enriquecimiento de uranio. El hombre que escribió el libro sobre los puntos de estrangulamiento había pasado por alto el punto de estrangulamiento más importante de la Tierra, y no estaba solo. Irán controla la costa más larga a lo largo del borde norte del estrecho. Controla 3 islas fuertemente fortificadas ubicadas directamente en las rutas de navegación, cada una con búnkeres subterráneos, lanzadores de misiles antibuque y enjambres de lanchas rápidas de ataque, que pueden alcanzar a un petrolero que pase en cuestión de minutos. Ha pasado más de 40 años desarrollando una doctrina de guerra asimétrica diseñada específicamente para hacer que cualquier intento de reabrir este corredor sea más costoso de lo que cualquier superpotencia esté dispuesta a pagar. La geografía es poder e Irán se encuentra en el punto geográfico más decisivo del planeta. Pero esto es algo que casi nadie que informa sobre este conflicto ha mencionado. Esta no fue la primera lección para Irán. La Marina de los Estados Unidos lanza su operación de convoy más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Operación Ernest Will. 4 buques de guerra y un grupo de portaaviones fueron desplegados específicamente para escoltar a un gigantesco superpetrolero con bandera estadounidense, el Bridgeton, de 414,000 toneladas, para cruzar el Golfo Pérsico a salvo. La noche antes de que el convoy parta, lanchas rápidas del CGRI se deslizan silenciosamente en el agua. En la oscuridad, colocan 3 cadenas de minas a lo largo de la ruta bien conocida del convoy. A la mañana siguiente, el Bridgeton choca con una. La explosión abre un agujero en el casco del petrolero. El barco reduce su velocidad a 6 nudos, pero sigue avanzando, y entonces sucede algo extraordinario. Los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos, cruceros de misiles, fragatas, las embarcaciones más avanzadas tecnológicamente del mundo, toman posición silenciosamente justo detrás del petrolero dañado. Porque la única embarcación que probablemente sobreviviría al impacto de otra mina era la que acababa de chocar con una. El primer ministro de Irán salió en televisión y declaró que era un golpe irreparable al prestigio militar de Estados Unidos. No estaba equivocado. Ese incidente, un superpetrolero dañado avanzando lentamente por el Golfo mientras la armada más poderosa del mundo lo seguía, le enseñó algo al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní que nunca olvidó. No necesitas igualar el poder militar estadounidense para humillarlo.
Solo necesitas entender el sistema que está tratando de proteger y encontrar el punto donde ese sistema se quiebra. Durante las siguientes 4 décadas, el CGRI hizo exactamente eso. Estudiando el estrecho, estudiando los mercados de seguros, estudiando cómo las compañías navieras toman decisiones de riesgo, estudiando cómo responden los precios del petróleo a la incertidumbre, construyendo y perfeccionando una doctrina que un artículo de investigación publicado en el Journal of International Security Studies en 2026 describiría más tarde como un manual de fases completo. Advertencias, ataques selectivos, efecto dominó en los seguros, declaración formal de control, una doctrina construida sobre una idea fundamental. No necesitas destruir el sistema para controlarlo, solo necesitas hacer que sea imposible usarlo sin tu permiso. Para entender cómo Irán llegó a esa idea y por qué el estrecho de Hormuz ha sido el eje central de la estrategia iraní por más tiempo del que la mayoría de la gente cree, tienes que retroceder más allá de 1987. Tienes que retroceder a una mañana de agosto de 1953. Y un primer ministro elegido democráticamente del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Mohammad Mossadegh tiene 69 años cuando se convierte en primer ministro de Irán. Es una figura inusual desde cualquier punto de vista. Llora abiertamente en el parlamento cuando da discursos. A veces realiza asuntos oficiales del gobierno desde su cama en pijama, recibiendo a diplomáticos extranjeros mientras está acostado, un hábito que desconcertaba e irritaba a los funcionarios británicos que venían a negociar con él. Pero detrás de las excentricidades hay algo que lo convirtió en uno de los políticos más populares en la historia de Irán. Él creía que el petróleo de Irán pertenecía a los iraníes. Desde 1913, la compañía petrolera anglo-iraní, una corporación británica mayoritariamente propiedad del gobierno británico, había estado extrayendo petróleo del suelo iraní en condiciones que, objetivamente, eran coloniales. Irán recibía el 16% de las ganancias, a menudo menos. Los propios registros internos de la compañía, cuando los funcionarios iraníes finalmente tuvieron acceso a ellos, mostraron un pago insuficiente sistemático que se remontaba a décadas atrás. Los trabajadores iraníes que construyeron y operaban la refinería vivían en barrios marginales sin agua corriente, mientras que los ingenieros británicos vivían en un poblado de la empresa con una alberca, una casa club y un hospital privado al que los iraníes no tenían permitido entrar. Huelgas sangrientas, disturbios violentos, décadas de resentimiento acumulándose bajo la superficie de un país que producía una de las mercancías más valiosas del mundo y que casi no veía nada de esa riqueza. En marzo de 1951, el Parlamento iraní votó a favor de nacionalizar la industria petrolera. La compañía anglo-iraní de petróleo, que más tarde se convertiría en BP, quedó fuera. Irán controlaría sus propios recursos. Las ganancias irían para el pueblo iraní. La votación se aprobó entre escenas de júbilo en Teherán, algo nunca antes visto en la ciudad. Las multitudes coreaban el nombre de Mossadegh en las calles. Se había convertido casi de la noche a la mañana en uno de los líderes más queridos de Medio Oriente. Para Londres eso era un robo. Gran Bretaña impuso de inmediato un embargo, bloqueó los puertos iraníes e impidió que cualquier país comprara petróleo iraní, amenazando con acciones legales, alegando que era propiedad robada. Y Gran Bretaña controlaba el suministro global de petroleros. Simplemente aumentó la producción de petróleo en Arabia Saudita, Kuwait e Irak para reemplazar la producción iraní, haciendo que el petróleo iraní fuera innecesario en los mercados mundiales. En el año y medio que siguió, Irán exportó solo 118.000 toneladas de petróleo, aproximadamente lo que normalmente producía en un solo día. La refinería de Abadán, la más grande del mundo, quedó en silencio. 70.000 trabajadores perdieron su sustento. La economía de Irán comenzó a colapsar. Mossadegh se negó a dar marcha atrás. Gran Bretaña llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. La Corte dictaminó que no tenía jurisdicción. Irán había ganado. Una potencia colonial que ya no podía ganar por medios legítimos acababa de mostrar sus verdaderas intenciones. Y al hacerlo, había recurrido a algo completamente diferente. En enero de 1953, bajo el recién electo presidente Eisenhower, Estados Unidos aceptó unirse a lo que Gran Bretaña había estado planeando durante más de un año.
La operación se llamaba Ajax. Su arquitecto fue un oficial de la CIA llamado Kermit Roosevelt Jr., el nieto de Theodore Roosevelt. Llegó a Teherán con algo que los gobiernos de esa época consideraban más efectivo que cualquier fuerza militar: maletas llenas de dinero en efectivo. Agentes de la CIA que se hacían pasar por comunistas y agitadores nacionalistas amenazaron a líderes religiosos, dando la impresión de que Mossadegh estaba alineado con fuerzas radicales. Se sobornó a los editores de periódicos para que publicaran historias inventadas. El New York Times describió al iraní prototípico en lo que un historiador llamó términos casi zoológicos, como volátil, muy emocional y violento cuando se le provoca lo suficiente. Se contrató a multitudes para manifestarse en las calles, algunas a favor de Mossadegh, otras en contra. Ambas pagadas por la misma operación estadounidense, con el objetivo de fabricar tal caos que los militares se sintieran justificados para intervenir. El Shah estaba aterrorizado de actuar en contra de Mossadegh. Era un primer ministro popular. Las calles estaban llenas de sus simpatizantes. Luego, funcionarios de la CIA visitaron a la hermana del Shah, la princesa Ashraf. Le llevaron un abrigo de bisón, le llevaron dinero en efectivo, la persuadieron para que convenciera a su hermano. El Shah firmó el decreto. El 19 de agosto de 1953, Mohammad Mossadegh fue arrestado en su casa, condenado por traición contra un Shah que había sido reinstalado por una operación de inteligencia extranjera. Sentenciado a 3 años de prisión, luego mantenido bajo arresto domiciliario durante los 14 años restantes de su vida. Murió en 1967 sin haber salido nunca de Teherán. El Shah fue devuelto al poder, un monarca pro-occidental que cedió más del 40% de los campos petroleros de Irán a compañías estadounidenses. La CIA financió su policía secreta, la Savak. Famosa por su tortura a prisioneros políticos, el primer gobierno democrático de Irán había desaparecido. Un diplomático estadounidense que sirvió en Teherán durante esos años reflexionó sobre ello décadas después. 26 años después de que la CIA destituyera a Mossadegh, el pueblo iraní destituyó al Shah. Pero algo más nació en esa revolución, algo que tomaría la lección de 1953. La lección de que una potencia extranjera podía usar presión económica, embargos petroleros y caos fabricado para destruir un gobierno electo, y pasar las siguientes 4 décadas asegurándose de que nunca volviera a sucederle a Irán. La Guardia Revolucionaria Islámica, no un ejército convencional, no una marina tradicional, una fuerza creada fuera de la estructura militar normal, que responde directamente al líder supremo. Creada con un propósito fundamental: proteger la revolución del tipo de destrucción respaldada desde el extranjero que había acabado con la primera democracia de Irán. Ellos habían estudiado lo que ocurrió en 1953, lo que hicieron los británicos con el suministro de petroleros, lo que hizo la CIA con turbas pagadas y periódicos falsos. Cómo un país con una enorme riqueza petrolera podía ser puesto de rodillas, no por la fuerza militar, sino controlando los sistemas de los que dependía ese país. Y ellos habían pasado 40 años construyendo algo en respuesta. No armas, una doctrina. Para entender qué es realmente esa doctrina, cómo funciona, qué está diseñada para lograr y por qué es mucho más peligrosa que cualquier cosa que Occidente haya reconocido públicamente, necesitas entender qué construyó la Guardia Revolucionaria Islámica durante esas 4 décadas. No armas, sino puntos de estrangulamiento. El contraalmirante Alireza Tangsiri ha estado observando los petroleros pasar por el estrecho de Hormuz durante décadas. Conoce el corredor con la precisión de alguien que ha pasado su carrera estudiándolo, no como una ruta marítima, sino como un campo de batalla. Sabe que los superpetroleros que pasan al sur de la isla Larak están confinados a un carril de entrada de 2 millas y un carril de salida de 2 millas, y que el lecho marino poco profundo a ambos lados les deja prácticamente sin espacio para maniobrar. Que las lanchas de ataque rápido apostadas al sur de esta isla pueden alcanzar un barco de carga que pasa en cuestión de minutos, antes de que su tripulación tenga tiempo de reaccionar. Él sabe todo esto porque pasó 40 años construyendo el sistema diseñado para aprovecharlo. En 2022,
un equipo de investigadores iraníes y chinos publicó un artículo a través del Centro Canadiense de Ciencia y Educación. Su conclusión fue directa. Traza una línea que conecte estas 7 islas y entenderás por qué Irán tiene superioridad estratégica sobre el estrecho de Hormuz. Lo llamaron la defensa del arco. Debido a que las aguas alrededor del estrecho son poco profundas y están llenas de arrecifes, los superpetroleros no pueden elegir su propio camino. Están confinados a un corredor navegable de 4 millas y el lecho marino a ambos lados significa que casi no hay espacio para maniobrar si algo sale mal. Cada petrolero que ha pasado por el estrecho de Hormuz ha pasado directamente bajo este arco de islas. Durante 40 años, la Guardia Revolucionaria Islámica ha estado convirtiendo silenciosamente esas islas en algo sin precedentes en la historia militar moderna. Los funcionarios iraníes las han llamado portaaviones insumergibles. Debajo de las cuevas de sal y los manglares de Quresham, ubicados directamente en el extremo norte del estrecho, yace enterrada una arquitectura de otro tipo. El general libanés retirado Hassan Juni, experto militar y estratégico, lo describió a Al Jazeera como una ciudad subterránea de misiles. Vastas redes de túneles y búnkeres excavados en la roca de la isla que albergan lanchas de ataque rápido, lanzadores de misiles antibuque y sistemas de drones, que pueden desplegarse en minutos y desaparecer bajo tierra antes de que se pueda organizar un contraataque. Los portugueses construyeron un fuerte en Huesim en 1621. Una fuerza combinada persa e inglesa los expulsó al año siguiente. Durante siglos, quien controlaba ese lugar controlaba el acceso al estrecho. La Guardia Revolucionaria Islámica lo entendió y construyó en consecuencia. En Larak, justo en la entrada oriental del estrecho, las lanchas de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria Islámica pueden alcanzar un barco de carga que pasa en cuestión de minutos. En Abu Musa, la isla más occidental del arco, Irán ha desplegado misiles antibuque Silkworm con un alcance de 130 kilómetros, sistemas de radar que cubren toda la entrada occidental y artillería que vigila las rutas marítimas. La doctrina que supervisó Tank City se construyó sobre una sola base, una idea que la Guardia Revolucionaria Islámica tomó directamente de la lección de 1953. Gran Bretaña no bloqueó las exportaciones petroleras de Mossadegh con buques de guerra. Había controlado el suministro global de petroleros y excluido a Irán de los mercados mediante presión financiera sin disparar un solo tiro. El arma no era militar, era económica. La Guardia Revolucionaria Islámica pasó 4 décadas aplicando la misma lógica, pero al revés. No necesitas hundir barcos para detenerlos. Solo necesitas hacer que el costo del seguro para pasar por el estrecho sea lo suficientemente alto para que las compañías navieras hagan el cálculo por sí mismas. Cuando la prima de riesgo es lo suficientemente alta, los mercados cierran el estrecho por ti. No se necesita ninguna batalla naval, ningún incidente internacional, solo números en una pantalla en Lloyd's de Londres. Geografía más mercados financieros, islas insumergibles más matemáticas de seguros. Tan Siri describió la doctrina con sus propias palabras antes de su muerte. El 26 de marzo de 2026, un ataque aéreo israelí lo mató, pero para entonces lo que él había construido ya estaba completo y ya estaba funcionando. La doctrina que construyó la Guardia Revolucionaria Islámica no operaba en un vacío. Dentro de Teherán, el liderazgo que ejecutaba esta estrategia nunca ha estado unificado. Los radicales dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, que han querido esta confrontación durante años, coexisten con los pragmáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes entienden que una interrupción sostenida terminará lo que las sanciones comenzaron, la destrucción de una economía que ya está en condición crítica. Los reformistas que han pasado sus carreras tratando de reintegrar a Irán en el sistema global observan la crisis actual con verdadera alarma. La economía de Irán ha sido paralizada por décadas de sanciones occidentales. La inflación alcanza niveles que la mayoría de los ciudadanos occidentales no pueden imaginar. El desempleo entre los jóvenes iraníes, educados, conectados con el mundo exterior y agotados por el aislamiento, se encuentra en niveles que amenazan la propia estabilidad del régimen. Said Golkar, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Tennessee y uno de los principales expertos mundiales en la Guardia Revolucionaria Islámica, ofreció una evaluación realista de lo que realmente está costando este conflicto. Esto es importante porque significa que la estrategia que estamos viendo no es tan limpia como parece desde afuera.
Es en parte el resultado de 40 años de planificación deliberada y en parte de luchas internas de poder, provocaciones externas y decisiones tomadas bajo una presión extrema por personas que no están todas de acuerdo entre sí. También significa que la estrategia tiene un límite de tiempo. Un régimen que no puede brindar alivio económico a su propia población no puede sostener una confrontación con las economías más grandes del mundo. Al menos parte de lo que Irán está haciendo en el estrecho de Hormuz es una posición de negociación, una forma de obligar a Occidente a sentarse a la mesa en términos que no requieran que Irán lo entregue todo. Pero esto es lo que hace que esa verdad complicada sea aterradora en lugar de tranquilizadora. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, estaba en Teherán en ese momento exacto, actuando como intermediario entre el presidente Trump y el líder supremo de Irán, tratando de reducir las tensiones, tratando de evitar exactamente el tipo de escalada que ahora ardía en el Golfo de Omán, justo afuera de su ventana. Y mientras Abe estaba en esa reunión, Irán atacó un petrolero con bandera japonesa en aguas internacionales. Los precios del petróleo subieron un 4% de inmediato. Las primas de seguro para los petroleros que transitaban por Medio Oriente se dispararon a 20 veces su nivel anterior de la noche a la mañana. Y luego, los analistas de la institución Brookings notaron algo que la mayoría de la gente pasó por alto por completo. Los barcos que fueron atacados no transportaban petróleo crudo. 5 de los 6 buques atacados ese mes eran pequeños. El sexto, un superpetrolero saudita, estaba vacío. Los ataques, escribió Brookings, estaban diseñados para enviar un mensaje sin realmente interrumpir los mercados. Irán no estaba tratando de cerrar el estrecho. Estaba calibrando, midiendo, registrando exactamente cuánta interrupción se necesitaba para mover los mercados de seguros sin provocar una respuesta militar de Estados Unidos. Esto no era caos, era recolección de datos. Y el experimento duró 8 años a través de sanciones, asesinatos, conflictos indirectos y negociaciones nucleares. Cada incidente le enseñaba algo nuevo a la Guardia Revolucionaria. Cada reacción del mercado, una lección registrada y almacenada. Para el 28 de febrero de 2026, cuando las primeras bombas estadounidenses cayeron sobre Teherán, la Guardia Revolucionaria ya sabía lo que sucedería después. Ya habían hecho la simulación docenas de veces, ahora la estaban haciendo de verdad. En la primera semana de marzo de 2026 ocurrió algo que nunca había pasado antes en la historia moderna de la producción de petróleo. Irak y Kuwait empezaron a cerrar sus pozos petroleros. No porque se les hubiera acabado el petróleo, sino porque los tanques de almacenamiento estaban llenos, porque los buques petroleros que debían recoger el petróleo y llevarlo a las refinerías, en Japón, Corea del Sur, China y Europa, estaban vacíos en el Golfo de Omán, sin ir a ningún lado, esperando una autorización para continuar que no llegaba. Cuando el almacenamiento se llena y los buques petroleros no pueden moverse, los productores de petróleo tienen exactamente una opción: dejar de bombear. Para los países que dependen de los ingresos del petróleo, y en esta región eso es todos los países, cerrar la producción no es una decisión técnica. Es una catástrofe económica, no explosiones ni imágenes dramáticas de campos de batalla, sino bombas deteniéndose en el desierto, porque la cadena que conecta el petróleo en el subsuelo con una gasolinera en Tokio o una fábrica de plásticos en Alemania se ha roto en un solo punto, un tramo de agua de 20 millas. Y lo que sucedió después avanzó más rápido de lo que cualquier gobierno estaba preparado. Para el 2 de marzo, el crudo Brent había subido entre un 10 y un 13%, alcanzando 80 a 82 dólares por barril en cuestión de horas, después de que el estrecho quedara inactivo. Para el 8 de marzo superó los 100 dólares por primera vez en 4 años. Alcanzó un máximo de 126 dólares por barril. Pero los precios del petróleo fueron solo la primera ficha de dominó. El 2 de marzo, Qatar Energy, el mayor exportador de GNL del mundo, declaró fuerza mayor en todos sus contratos. 2 palabras que, en el derecho marítimo y energético, significan: no podemos entregar lo que prometimos y quedamos legalmente exentos de responsabilidad por las consecuencias. El anuncio de Qatar Energy hizo que los precios spot del GNL en Asia se dispararan más de 140% de la noche a la mañana. Los índices de referencia del gas en Europa casi se duplicaron en 2 semanas y Europa ya estaba críticamente expuesta. El almacenamiento de gas en todo el continente estaba apenas al 30% de su capacidad después de un invierno brutal.
El continente, que había pasado 2 años diversificándose desesperadamente para alejarse del gas ruso, terminó recurriendo directamente al GNL del Golfo, que ahora también estaba detenido. El Banco Central Europeo, que había estado planeando bajar las tasas de interés para estimular una economía estancada, hizo lo contrario. El 19 de marzo pospuso todas las reducciones de tasas, elevó su pronóstico de inflación para 2026 y recortó las proyecciones de crecimiento del PIB. Los economistas advirtieron que Alemania e Italia enfrentarían una recesión técnica para finales del año. En Estados Unidos, la Reserva Federal enfrentó lo que los economistas de Virginia Tech describieron como el dilema de la política monetaria, idéntico a cada choque previo en los registros históricos. La Fed no puede combatir simultáneamente la inflación impulsada por la oferta y apoyar el crecimiento económico con un solo instrumento de tasa de interés. Si bajan las tasas, la inflación se dispara. Si las suben, el crecimiento colapsa. Mantener las tasas y observar impotente cómo los costos de la energía se propagan por todos los sectores de la economía que fabrican, transportan o cultivan algo, es decir, todos los sectores. En menos de 3 semanas después del cierre del estrecho, el precio de la gasolina en Estados Unidos subió de $2.98 a $3.96 por galón. El diésel llegó a casi $5, más de $1 por encima del mes anterior. Todas las empresas de transporte de carga en Estados Unidos recalcularon los recargos y trasladaron el aumento a cada negocio al que entregaban, que a su vez lo pasaron a cada consumidor que les compraba. Pero la cadena no se detuvo en el combustible. El petróleo no solo se quema en los motores. Es la materia prima para plásticos, hule, telas sintéticas, productos farmacéuticos y fertilizantes. 1/3 de las exportaciones mundiales de fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz, incluyendo la urea producida a partir del gas natural de Qatar. Con las plantas de GNL de Qatar fuera de servicio, los precios de la urea saltaron de $475 a $680 por tonelada métrica en cuestión de semanas. El momento fue catastrófico. La temporada de siembra de primavera en el medio oeste estadounidense, el periodo en que los agricultores de maíz y soya aplican fertilizante a los campos que alimentan a una parte significativa del mundo, comenzaba precisamente cuando el suministro colapsó. Japón, que depende de Medio Oriente para el 90% de sus importaciones de petróleo crudo, activó reservas de emergencia y pidió a las refinerías que racionaran. Corea del Sur, que transporta el 95% de su petróleo crudo de Medio Oriente por el estrecho de Hormuz, lanzó un programa de estabilización del mercado de 100 billones de wones. Filipinas importa el 98% de su petróleo de Medio Oriente. Cuando se cerró el estrecho, el país tenía suficiente suministro para durar hasta finales de junio. El 24 de marzo, el presidente Marcos declaró una emergencia energética nacional, siendo el primer país en el mundo en hacerlo. Afuera de la conferencia de prensa, las estaciones de servicio tenían filas que daban la vuelta a la manzana. Algunas ya se habían quedado sin combustible. El Foro Económico Mundial lo describió claramente. Esto fue un choque estructural para la economía mundial que ocurrió en un momento de máxima fragilidad. Encima de la deuda pospandémica, encima de la presión inflacionaria existente, encima de las cadenas de suministro que nunca se recuperaron completamente del COVID, cada semana adicional de interrupción hacía que la recuperación fuera más difícil y costosa, y los gobiernos responsables de ponerle fin se enfrentaban a una elección sin buenas opciones. Estados Unidos ya había atacado más de 10.000 objetivos iraníes, había destruido la gran mayoría de los sistemas de defensa aérea de Irán, había eliminado su marina de superficie y había desplegado a miles de marines en la región. Y aún así, el estrecho seguía cerrado. Porque Irán no necesitaba una marina para mantenerlo cerrado. Necesitaba lanchas de ataque rápido lanzadas desde islas que no podían ser hundidas, drones que costaban miles de dólares atacando petroleros que valían cientos de millones, minas colocadas en aguas demasiado poco profundas y congestionadas para retirarlas fácilmente. Trump pidió a sus aliados que se unieran a una coalición militar para reabrir el estrecho. Alemania dijo que no, España dijo que no, Italia dijo que no, el Reino Unido dijo que no. Australia, Corea del Sur, Japón y toda la Unión Europea también rechazaron. Solo los Emiratos Árabes Unidos aceptaron. Trump amenazó con bombardear las centrales eléctricas de Irán si el estrecho no se abría en 48 horas. Irán respondió amenazando con cerrar completamente el estrecho y atacar las instalaciones de desalinización en todo el Golfo, la infraestructura que proporciona agua potable a millones de personas en una de las regiones más áridas del mundo.
atacar con más fuerza y arriesgarse a una respuesta que empeore la crisis de manera catastrófica. Negociar y darle a Irán exactamente la ventaja que pasó 40 años construyendo y aprendiendo a usar. No hacer nada y ver cómo la economía global absorbe daños para los que nunca estuvo diseñada para soportar. Cada opción disponible para la alianza militar más poderosa en la historia de la humanidad era mala. Esta era la doctrina, funcionando exactamente como fue diseñada. Pero hay una parte más de esta estrategia que casi nadie ha reportado. Una cosa que Irán anunció discretamente en medio de la crisis que revela lo que realmente se pretendía lograr con todo esto. En medio de una de las peores campañas militares que Irán ha enfrentado en su historia moderna, mientras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel golpeaban objetivos en todo el país, mientras su marina había sido eliminada, mientras sus defensas aéreas habían sido en gran parte destruidas. Un miembro del Parlamento iraní apareció en la televisión estatal y dijo algo notable, de manera discreta, casi casual, como si estuviera describiendo una nueva regulación de tránsito. No estaba hablando hipotéticamente. Estaba describiendo algo que ya estaba sucediendo. Mientras el mundo estaba enfocado en el conflicto militar, los barcos estaban pagando discretamente $2 millones en yuanes chinos a un funcionario de la Guardia Revolucionaria Islámica en un puesto de control entre las islas Qeshm y Larak, y luego se les permitía pasar. Este es el momento en que el guión de todo el conflicto cambió, no en un campo de batalla, sino en una transferencia bancaria denominada en yuanes chinos, realizada por una compañía naviera que decidió que $2 millones era más barato que dejar su carga varada indefinidamente en el Golfo de Omán. Y lo fue, porque así es como funciona el peaje. 20 millones de barriles de petróleo pasan por el estrecho de Hormuz todos los días en tiempos normales. Eso equivale aproximadamente a 10 superpetroleros por día. A $2 millones por petrolero, eso se traduce en $20 millones al día, 600 millones al mes solo por el petróleo. Si sumamos los envíos de gas natural licuado, esa cifra supera los $800 millones al mes. Para comparar, Egipto gana entre 700 y 800 millones de dólares al mes por el Canal de Suez, una vía fluvial artificial construida por mano de obra humana de 193 kilómetros de largo, que Egipto ha operado como una carretera de peaje soberana durante 7 años. El estrecho de Hormuz no es artificial. Es una característica geográfica natural cuya costa norte Irán ha controlado desde antes de que existieran cualquiera de estas compañías navieras. El Parlamento de Irán ahora ha aprobado una ley que formaliza el cobro. Según MS Now, esa ley podría significar $100.000 millones en ingresos anuales, equivalentes a todas las ganancias anuales actuales de Irán por exportación de petróleo. El doble. Un analista del grupo de investigación House of Salt describió con precisión lo que Irán está construyendo. Es la construcción de un régimen marítimo permanente, el primer nuevo peaje impuesto en un estrecho internacional en más de 160 años. Y aquí está la dimensión legal que casi nadie está reportando. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar garantiza lo que se llama el derecho de paso en tránsito a través de los estrechos internacionales. Ningún estado costero puede cobrar a los barcos simplemente por pasar. El artículo 26 es explícito. El artículo 44 establece que los países que bordean los estrechos no deben obstaculizar el tránsito. Irán firmó esto en 1982, pero Irán nunca lo ratificó. Y un país que no ha ratificado un tratado no está obligado por él. Esto no fue un descuido, era la posición legal de Irán, según la cual todo el ancho del estrecho de Hormuz cae dentro de las aguas territoriales superpuestas de Irán y Omán. Y ese argumento de que, como Estado soberano, Irán tiene derecho a gestionar su propio mar territorial, se preparó años antes de que comenzara este conflicto. La arquitectura legal para el peaje se construyó junto con la física. Un profesor de Derecho Marítimo de City University London explicó la situación a Al Jazeera de manera sencilla. Irán, por lo tanto, afirma que puedes usar el otro lado del estrecho. Irán simplemente se reserva el derecho de atacarte ahí también. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo en una reunión del G7 en Francia y advirtió lo que esto significa. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 emitieron una declaración enfatizando la absoluta necesidad de restablecer la libertad de navegación segura y libre de peajes.
Y luego, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, nombrado después de que su padre fuera asesinado en los ataques iniciales de la guerra, hizo su supuesto primer discurso público a la nación. No habló sobre la campaña militar, no habló sobre las negociaciones de paz. No habló sobre los ciudadanos iraníes que sufren bajo el peso de un conflicto que no eligieron. Sus primeras palabras, leídas por un presentador en la televisión estatal mientras aparecía una foto suya en pantalla, fueron sobre el estrecho, no por su padre, sino por él, el nuevo líder. Lo primero que dijo: Gregory Brew, un analista principal de Irán en el Eurasia Group, evaluó lo que Irán realmente ha logrado. Más poderoso después de perder su marina, después de perder sus defensas aéreas, después de perder a su líder supremo tras miles de ataques aéreos. Más poderoso porque la infraestructura física no es donde reside el poder. El poder reside en el conocimiento, en la demostración, en la prueba entregada a cada gobierno, a cada compañía naviera, a cada banco central en la Tierra. Que el sistema energético global puede ser tomado como rehén por un solo país que se encuentra en el lugar geográfico correcto. En 1953, Gran Bretaña despojó a Irán de sus ingresos petroleros al controlar el suministro de petroleros. En 2026, Irán está reclamando los ingresos del transporte marítimo mundial al controlar el estrecho. El círculo se ha cerrado. El capitán Faroes sigue allá afuera. Su petrolero, su tripulación, sus 2 millones de barriles de crudo que el mundo necesita pero no puede tener. La mayoría de la gente dejó de pensar en él hace semanas. El ciclo de noticias pasó a cumbres diplomáticas, informes militares y gráficos de precios del petróleo. Pero el barco sigue anclado en la misma posición en la que estaba cuando el estrecho quedó a oscuras. Y mientras está ahí, mientras ese petróleo no va a ningún lado, algo está pasando con las finanzas de personas que nunca han oído hablar del capitán Faroes, nunca han visto un mapa del Golfo Pérsico y nunca han pensado en el estrecho de Hormuz. Por supuesto, están los precios de la gasolina que subieron como locos. Pero el precio de la gasolina es solo lo que afecta primero, porque el diésel no solo se quema en los autos, mueve la carga, y la carga mueve todo. La ropa que llevas puesta, la comida en tus estantes, la medicina en tu botiquín. Cuando el diésel sube $1.70 por galón, cada empresa que envía cualquier cosa recalcula sus costos, y luego estos costos se te trasladan. El supermercado es donde llega la segunda ola. Semanas después del aumento en el precio de la gasolina, cuando el impacto del fertilizante y la interrupción de la cadena de suministro ya se han propagado por todo el sistema agrícola. El precio del pan, la pasta, los cereales para el desayuno, el aceite de cocina, todo lo que proviene de un campo que necesitó fertilizante para crecer. Y luego está la tercera ola, la que la mayoría de las personas aún no ha sentido completamente. A finales de febrero de 2026, la semana antes de que comenzara la guerra, la tasa promedio de hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos era de 5.99%. Para el 26 de marzo, había subido a 6.380%. Ese no es un número pequeño. Matt Schultz, analista principal de finanzas al consumidor en LendingTree, describió lo que esto significa para las personas que ya están al límite de lo que pueden pagar. Y esto es un obstáculo insalvable, no porque hayan hecho algo mal o porque su situación financiera haya cambiado, sino porque un tramo de 21 millas de agua al otro lado del planeta se quedó a oscuras. Y esta es la parte de la historia que nunca sale en las noticias. Las noticias te muestran los misiles, las reuniones diplomáticas, la gráfica del precio del petróleo, pero no te muestran la mesa familiar. Mark Sandy, economista en jefe de Moody's, fue directo. Eso debería preocuparte de verdad. Este es el daño causado por un solo punto de estrangulamiento. En algún lugar de Washington, en las semanas después de que el estrecho de Hormuz quedara inactivo, comenzó a darse una conversación en salas que rara vez aparecen en las noticias. No sobre cómo reabrir el estrecho, no sobre la estrategia diplomática o militar, sino sobre lo que acababa de demostrarse. Porque esta situación ya había sido estudiada por expertos en múltiples ocasiones. Lo que los sorprendió fue otra cosa: ¿hasta qué punto funcionó? El mundo moderno funciona con 3 cosas: energía, datos y cómputo. El petróleo y el gas alimentan la economía física, cada fábrica, cada vehículo, cada hogar con calefacción. Las redes de datos transportan la economía de la información, cada transacción financiera, cada comunicación, cada dato de inteligencia de la que dependen los gobiernos y los mercados.
Los chips semiconductores, la gran mayoría de los más avanzados del mundo producidos en un solo país, en una sola isla, impulsan la economía digital. La inteligencia artificial, los sistemas de armas modernos, cada dispositivo en tu bolsillo. Cada uno de estos sistemas tiene un cuello de botella, y cada uno de esos puntos de estrangulamiento tiene un actor posicionado para amenazarlo. Irán controla el punto de estrangulamiento energético. Has dedicado 8 capítulos. Irán controla el cuello de botella energético. El 95% de los datos globales viajan a través de cables submarinos tendidos en el fondo del océano. Cables que pasan por el estrecho de Taiwán, por aguas donde China ha pasado años estableciendo silenciosamente lo que los analistas militares ahora llaman una flota fantasma. Embarcaciones que desactivan sus señales de rastreo, evitan inspecciones portuarias y permanecen cerca de las ubicaciones de los cables de un modo que hace que parezcan accidentes. A principios de 2023, 2 embarcaciones registradas en China cortaron cables submarinos que conectan la isla Matsu de Taiwán con el continente. 13.000 residentes perdieron el acceso a Internet durante casi 2 meses. China lo calificó como un accidente. En 2025 volvió a suceder. Un barco de carga con bandera de Togo y respaldo chino cortó el cable Taiwan Penguin. Un capitán chino fue sentenciado a 3 años de prisión. China lo calificó como un accidente. El patrón no es accidental. La flota fantasma, las señales de rastreo desactivadas, la autoría fácilmente negable. Es el mismo manual que usa Irán, aplicado a un sistema diferente por un actor diferente, pero con mucho más en juego. Porque Taiwán se encuentra en la intersección de toda la economía global de cómputo. La empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán produce más del 90% de los chips lógicos más avanzados del mundo, los que se usan en todo lo que importa, incluido el dispositivo en el que estás viendo esto. No hay una alternativa significativa, ni hoy ni en años. Una interrupción en el estrecho de Taiwán no sería un problema logístico, sino un verdadero cuello de botella. Los analistas han estimado que las consecuencias económicas no se medirían en miles de millones, sino en billones. Cada sistema de armas moderno en el que Estados Unidos confía, cada modelo de inteligencia artificial que se está desarrollando, cada dispositivo de consumo en producción, todo depende de los chips. De una isla que China ha reclamado explícita, repetida y formalmente como su propio territorio, y cuyos cables submarinos la flota en la sombra de China ya ha comenzado a cortar. En 2026, el Congreso de Estados Unidos presentó un proyecto de ley llamado Ley de Iniciativa para la Resiliencia de Infraestructura Submarina Crítica. Esto es lo que la crisis del Estrecho de Hormuz realmente ha demostrado, no al mundo, sino a los actores que ya estaban estudiando esta cuestión. No necesitas armas nucleares para tomar como rehén a la economía global. Necesitas geografía, paciencia y la disposición de hacer que el sistema parezca inseguro el tiempo suficiente para que los mercados de seguros hagan el resto. No estamos al final de esta historia, estamos al principio de ella. La crisis del Estrecho de Hormuz será estudiada en academias militares y seminarios de estrategia económica durante una generación. No como una advertencia sobre Irán, sino como una prueba de concepto para la conclusión estratégica de mayores consecuencias del siglo XXI. El poder ya no se mide principalmente en armas, se mide en la capacidad de amenazar los sistemas invisibles de los que depende la civilización moderna. Sistemas que fueron construidos para la eficiencia en lugar de la resiliencia. Sistemas cuyos diseñadores nunca planearon seriamente el día en que alguien tomaría control de la llave de paso. En 1953, Mohammad Mossadegh creía que el petróleo de Irán pertenecía al pueblo iraní. Fue apartado del poder por una operación de inteligencia extranjera financiada con maletas llenas de dinero en efectivo porque el sistema del que dependía el mundo no podía permitirse que él tuviera razón. 70 años después, Irán cerró el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo con una transmisión de radio. Y el mundo descubrió que los sistemas de los que depende son exactamente tan frágiles como siempre dijeron las personas que advirtieron sobre esto. El estrecho de Hormuz está abierto o cerrado según la decisión de quien controle la costa norte de un paso de 21 millas en el Golfo Pérsico. El flujo de datos del mundo continúa o se detiene según la integridad de los cables en el fondo del océano, que pueden ser cortados por un barco con su señal de rastreo apagada.
La economía global basada en el cómputo funciona o se detiene según la seguridad de una sola isla que la segunda fuerza militar más grande del mundo ha reclamado públicamente durante décadas. Estas no son vulnerabilidades hipotéticas, son la arquitectura del mundo en el que vives. Y en algún lugar, ahora mismo, en una habitación sin cámaras, alguien está trazando líneas en un pizarrón, conectando los puntos, aprendiendo la lección que Irán acaba de enseñar.